Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 304, ¿Has hallado en Cristo? Has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansa en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Bájalo. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando el mal hiere te encontrarás, ya lavado en la sangre de Jesús, para su venida preparado estás, ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Si perdón y paz deseas pecado, tu refugio es la sangre de Jesús. Si libre es el mal dolor, acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Amén. Vamos a abrir en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este día que nos has dado. Gracias por tu presencia. Gracias por Cristo. Gracias que siempre estás proviendo todo lo que necesitamos. Siempre estás presente, siempre nos llevas, nos ayudas. Y hemos llegado aquí a tu templo para adorarte, para pues exaltarte. Recibe la adoración, las alabanzas también. Pedimos, Padre, que nos bendices y te damos gracias por este tiempo contigo. Es en el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 313. Ven, amigo, a Jesús. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar
La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus cuitas pon en Dios, pues Él las llevará. Quitará tu pesar por su consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Amén. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Es un gozo tenerles aquí. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo capítulo 4. Y vamos a ver el versículo 12. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios nos dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Repito en favor del pueblo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de la predicación. Pedimos tu bendición, que tú nos hables. Ayúdanos a tener corazones abiertos, listos para recibir lo que tú tienes. Mentes, atentos a ti, y que tú te glorifiques en nuestras vidas. Todo lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí vemos que la exhortación a Timoteo de ser ejemplo de los creyentes. Ejemplo de los creyentes. Realmente necesitamos definir qué es un creyente. Un creyente es uno que profesa la fe en Cristo. Y realmente la pregunta es: ¿cómo profesan la fe en Cristo? Nada más es de hablar. Pues aquí nos continúa diciendo que es más que eso. Como ejemplos. Debemos demostrar que somos cristianos. No nada más con palabras, sino con todo el resto que se menciona aquí. La primera cosa que menciona aquí es palabra. Y claro, cuando se piensa de profesar, es decir que uno es cristiano, ¿verdad? Si vamos a Mateo capítulo 10, en el versículo 32, Mateo capítulo 10, versículo 32, Cristo dice:
A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y realmente los cristianos, pues, al creer en Cristo son salvos y su destino es el cielo. Así que realmente es natural para un cristiano de palabra confesar o profesar a Cristo, hablar de Cristo. Así que el ejemplo de un buen cristiano es hablar de Cristo. Vamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 en el versículo 28. Colosenses capítulo 1, el versículo 28. Aquí nos dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí vemos que no nada más debemos hablar de Cristo, dar nuestro testimonio de cómo Él nos ha salvado, sino también enseñar a otros el camino de Dios. Es natural para un cristiano compartir con otros el camino de Dios. ¿Para qué? Pues aquí nos dice para presentar perfecto en Cristo a todo hombre. No queremos nada más ganar a gente para Cristo y dejarlos así como bebés. No, queremos que crezcan y maduran espiritualmente y llegan a la madurez, llegan a la perfección, como dice aquí. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 en el versículo 29. Aquí en Efesios 4, 29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El punto es, ya que somos salvos, somos creyentes en Cristo, somos nuevas criaturas, pues nuestra manera de hablar debe ser ya diferente. Ya no con palabras de maldición, sino palabras de edificación que levantan, que ayudan, que animan. Así deben ser las palabras del cristiano. Así que la primera cosa aquí que estamos hablando es ser un creyente, un ejemplo de los creyentes de palabra. Si regresamos a 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12, donde empezamos, la segunda cosa que el cristiano debe ser ejemplo es en conducta. Conducta. Si vamos a Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, y miramos el versículo 41 y 47, aquí vemos lo primero que hicieron los primeros cristianos. Después de ser salvos, ¿qué es lo que hicieron? Pues aquí en el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra, pues Pedro estaba predicando el evangelio a los judíos aquí, y recibieron, es decir, creyeron. Luego dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? Pues versículo 47 sigue diciendo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que vemos que los judíos cuando creyeron, la primera cosa que hicieron, ¿qué fue su conducta? Pues se bautizaron. Siguieron al Señor, obedecieron al Señor
añadiéndose a su iglesia. Pues vamos a Juan capítulo 10 ahora. Juan capítulo 10 y miramos al versículo 27. ¿Qué más es el ejemplo de los creyentes en conducta? Pues aquí en Juan capítulo 10, versículo 27, Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me sigan. El punto aquí es los creyentes. El ejemplo de los creyentes en conducta es que oyen a Jesucristo, siguen a Jesucristo. Ese es el ejemplo de los creyentes, seguir a Cristo. Que todos sepan que estás siguiendo a Cristo. ¿Qué más? Pues vamos a Tito capítulo 2, versículo 7. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, en el versículo 7, nos dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Aquí, hablando a Tito, Pablo está exhortándole que él debe ser ejemplo, sí, de los creyentes. ¿En qué? En buenas obras. Realmente los creyentes fueron salvados para mostrar buenas obras. Vamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 7, para añadir a esto. Hebreos capítulo 13, versículo 7 nos dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. El punto aquí es: un verdadero creyente va a seguir a su pastor, va a seguir el ejemplo bueno. Van a mostrarse como creyentes. No van a seguir a cualquiera, van a seguir al pastor en lo espiritual, porque él es el ejemplo. Así que hemos visto que los verdaderos creyentes no nada más son de palabra, sino son en conducta, se demuestran como cristianos. Si regresamos a 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12, la tercera palabra ahí que demuestra el ejemplo de un creyente es la palabra amor. Si vamos a Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 22 y miramos el versículo 37, Mateo 22, 37, aquí nos dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí vemos que un verdadero cristiano demuestra amor hacia Dios. Ama a Dios, le pone primero en su vida. No el segundo, no el tercero, Él es el primero. Realmente Él debe ser el primero, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente. No, pero ¿y qué de amar a mi familia? Pues si tú amas a Dios, primero, segundo, tercero, cuarto, Él es el enfoque de todo. Él te va a mandar a amar a tu familia. Y te va a mandar a amar a todos. Si vamos a 1 de Juan capítulo 3, 1 de Juan capítulo 3, versículo 14, aquí podemos ver que donde Él manda a amar a otros. 1 de Juan 3,
en el versículo 14, nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aquí está súper clarito. Si eres salvo, si eres hijo de Dios, si eres un creyente, el ejemplo aquí es, vas a amar a los hermanos. Vas a amar a otros. Hasta el enemigo se puede decir. ¿Y qué es lo que queremos darles? Pues lo mejor que tenemos, Cristo, ¿verdad? No hay más grande amor que decirles a otros de Cristo. Así que el verdadero cristiano va a demostrar, no nada más de palabra, sino en conducta, en amor. Y si regresamos a 1 Timoteo 4:12, el siguiente palabra es de espíritu. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y vamos a ver el versículo 14. Romanos 8:14. Nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Interesante aquí que los cristianos, el ejemplo de los verdaderos cristianos es que tienen el Espíritu Santo. Son guiados por el Espíritu Santo. Esto es importante. Muchas veces hay gente que dice que sí, son de Cristo, pero se ve que no son guiados por el Espíritu Santo. No andan en lo correcto, no andan en lo verdadero, no andan con Cristo. Vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, en el versículo 52. Hechos 13, 52. Aquí los hechos de los apóstoles. Y aquí demuestran que los primeros cristianos, pues, estaban llenos del Espíritu Santo. Aquí en Hechos 13, versículos 52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? El punto aquí es, tenían una relación buena con el Espíritu Santo. Este es el ejemplo de un verdadero cristiano, un creyente. Pues tiene relación con el Señor, está lleno del Espíritu Santo. Vamos a 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan, capítulo 5, en el versículo 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí la demostración de que uno es un verdadero creyente es que tiene a Cristo, conoce al verdadero, conoce a Cristo. Así debe ser. Así que hemos visto que el verdadero creyente no nada más es de palabra, de conducta, ¿de qué? De amor, de espíritu. Y si regresamos a 1 Timoteo 4:12, la siguiente palabra dice fe. Fe. Pues si vamos a Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11 y miramos los versículos 1 al 2, aquí nos define qué es exactamente la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y luego, después de aquí nos empieza a nombrar todos los grandes hombres y mujeres de Dios que por la fe hicieron grandes cosas. Cosas que sin Dios no se puede hacer. ¿Por qué? Porque entendieron la voluntad de Dios y creyeron en eso y alcanzaron buen testimonio. ¿Por qué? Porque entendieron las cosas de Dios, la voluntad de Dios para ellos. Si vamos a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 en el versículo 8. Aquí nos dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Aquí otra demostración o prueba de los verdaderos creyentes es que su fe se divulga. Divulgar habla de ser conocido, publicado. Un verdadero creyente, pues, se conoce de su fe. Se conoce que tiene a Cristo. Y aquí, pues, los primeros cristianos, su fe fue conocido por todo el mundo. ¡Wow! ¿Hemos llegado a eso? Pues debemos. ¿Por qué no? Si somos creyentes, realmente todos deben saber de nuestra fe. No somos cristianos privados, escondidos. No somos espías para Cristo. No. Todos deben conocer de nuestra fe. Así que hemos visto que el verdadero creyente va a demostrar de palabra, de conducta, de amor, de espíritu, de fe. Y la última, la sexta, es pureza. En 1 de Timoteo 4:12, la siguiente palabra es pureza. Eso falta hoy en día bastante en los cristianos. Pero el verdadero creyente en Cristo debe demostrar pureza. Si vamos a 2 de Pedro capítulo 1, 2 de Pedro capítulo 1 y vemos el versículo 4, aquí nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, a causa del pecado. El punto es, el verdadero cristiano huye del pecado. Lo demuestra en su vida, que ha creído en Cristo, que ha sido lavado por la sangre de Cristo y que ya el pecado ya no le tiene como esclavo, atado. Como cristianos ya estamos muertos para eso. Debemos andar con el Señor. Uno debe huir. Esta es la muestra de un cristiano verdadero, que huye del pecado, de las cosas del mundo. Si vamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y miramos el versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Aquí Pablo le dice a los filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Realmente el verdadero cristiano dirige sus pensamientos en las cosas puras, buenas, las cosas de arriba. El pensamiento es en el Señor, no las cosas del mundo y las vanidades y los vicios y todas las otras cosas que quiere tenernos pues amarrados por el lazo del diablo, realmente. Dios nos ha librado de eso. Así que nuestros pensamientos deben estar en Cristo y en sus cosas, porque realmente somos creyentes. El ejemplo de un verdadero creyente es que piensa en lo bueno, en lo puro. Así que, pues hemos visto que un verdadero creyente, el ejemplo es no nada más de palabra, sino de conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Pues vamos a finalizar con 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1. Aquí en 1 Corintios 11:1, Pablo le dice a los de Corinto, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Repito, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. El punto es ser un verdadero creyente. Esto viene de Dios. Y hay muchos aquí que son ejemplos, que están siguiendo en cada una de estas cosas mencionadas, que están siguiendo a Dios, están imitando a Dios. Y hay ejemplos aquí para cada uno. Debemos imitar, debemos seguir. ¿Por qué? Pues porque si no, no vamos a ser ejemplos. Vamos a perder muchos. Si no hay ejemplo de que uno está siguiendo a Cristo, pues es nada más pura palabrería. ¿Cuántas veces yo he escuchado eso? No, la religión y Cristo y todo eso es puro palabrería. Los hombres dicen que sí a Dios y que creen y todo eso, pero andan en su vida como nada. No hay ejemplo. Así que, ¿para qué? No. Ha habido ejemplos desde el principio de hombres y mujeres de Dios que han seguido, que son ejemplos y debemos imitar su fe. Estas cosas no nada más son para los grandes de la Biblia, no, es para nosotros, los que hemos creído. Si eres creyente, debes demostrar estas cosas en tu vida. Y hay oportunidad de hacerlo y glorificar al Señor. Y esto es lo que debemos hacer. Pues vamos a cerrar en oración. Vamos a, primeramente, arrepentirnos de no mostrar todo esto en nuestras vidas, para que otros lleguen a Cristo. Vamos a comprometernos con Él. Y vamos a animarnos en el Señor. Porque Cristo es digno de ser seguido.
Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por el mensaje que nos has dado, Padre. Gracias que es un ánimo realmente presentarnos a ti como verdaderos. Es fácil no hacerlo. Perdónanos y ayúdanos a arrepentirnos de lo malo en nosotros, en esta carne que quiere controlarnos, y dejar que tu Espíritu, a través de nuestro espíritu, que te seguimos y nos mostramos como verdaderos cristianos. Gracias por la salvación que has dado. Gracias por el poder que nos has dado para andar en tus caminos y mostrar a otros que de verdad somos verdaderos creyentes. Otra vez, gracias por Cristo. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.